Buenos días. No hemos clonado a Walter Araujo, sino que lo que sucede es que me pidió Walter, que él está con una enfermedad de la garganta que no lo deja hablar. Yo entiendo eso, hay una afonía. Así que vamos a estar esta mañana en Amaneciendo con la Verdad, acompañándolos a ustedes en sus casas y, por supuesto, a quienes nos ven también fuera del territorio nacional. Mi nombre es Carlos Bruch y en esta mañana tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada Alexia Rivas, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar otras veces. Ella es candidata a diputada por Nuevas Ideas, también muy fuerte, muy grande en nuestro país, que se llama Asamblea Actual Legislativa, donde dan mucho que hablar estos señores de la Asamblea, porque digamos que no están haciendo el trabajo que debieran, sino que están haciendo un ataque que no debieran, ¿verdad? Contanos un poquito, ¿podrías explicarnos de entrada, hablando de la Asamblea? Está pasando algo con el tema del Fomilenio, ¿estás al tanto tú? Contame qué pasa con esos 55 millones que la Asamblea se niega a aprobar. Ayer en la noche pues tuvimos ya la sorpresa de que no pasó nada, pero contame, dame tu opinión. Bueno, en realidad es un tema muy preocupante porque recordemos que este gobierno ha estado luchando que los diputados estén también asignando presupuestos que al final van para la población. El tema del manejo de la pandemia ha demostrado ser que nosotros hemos tenido un excelente manejo internacionalmente, nos hemos visto así. Sin embargo, también es muy curioso que los mismos diputados en estos momentos estén tratando de modificar decretos cuando ellos saben perfectamente que los únicos que van a seguir afectando con esas modificaciones va a ser al pueblo salvadoreño. ¿Y a qué me refiero con eso? Insistentemente este gobierno en el decreto 608, en el cual de alguna forma se tenía autorización para esos 2.000 millones de dólares, la Asamblea Legislativa únicamente le ha dado al gobierno no más de 600 millones, porque ellos en ese decreto únicamente aseguraron que 600 millones se dieran a los alcaldes. Y bueno, ya sabemos qué sucedió con los alcaldes, justamente con esos 600 millones de dólares que se les asignaron y con el decreto 648, en el cual ellos posteriormente hicieron una modificación al artículo 2 y 12, aún sabiendo que ese fideicomiso iba a ir para las MIPYMES, iba a ir para el tema del IVA, iba a ir también para el pago de proveedores. Modificaron ese decreto de una manera inconsulta, quitándole todas las potestades al Ministerio de Hacienda y por supuesto queriendo afectar también a todos los empresarios que alguna vez, de alguna forma se han visto beneficiados con ese decreto. Entonces, la lógica dice, si tenemos un acumulado de dinero del decreto 608 en el cual el gobierno aún dispone de más de 1.000 millones de dólares, ¿por qué entonces no hicieron esa asignación de los 55 millones del Fomilenio en ese decreto? ¿Y por qué modificar un decreto en el cual ya saben que ese dinero ya se había utilizado? Están empecinados en hacer querer ver mal al gobierno e internacionalmente sabemos que esos compromisos los tenemos que cumplir. A mí me parecía muy curioso una cifra que estaba viendo el año pasado, obviamente en el tema del Fomilenio, que no viene de este gobierno, pero en la administración del FMLN los avances de ejecución del Fomilenio únicamente eran del 30%. Y en el gobierno del presidente Nayib Bukele... Avances de lo que se estaba haciendo con el dinero, con la obra. Y con 1 año y medio del gobierno del presidente Nayib Bukele, esa obra ya lleva más de un 70%. Además que ese es un compromiso internacional que nosotros tenemos que cumplir, en el cual también la cuenta del Milenio había pedido a El Salvador y está dentro del mismo compromiso que se tiene que cumplir sí o sí todo lo que se pretende estar desarrollando. Entonces, los diputados de alguna forma están queriendo hacer ver mal al gobierno, incluso internacionalmente, pero también recordemos que esos 55 millones adicionales no es un tema que el gobierno de El Salvador va a disponer o no. Dependemos de Estados Unidos, dependemos de que ellos hayan dicho, bueno, es cierto, iban a ser 50 millones los que inicialmente se iban a contemplar, pero el gobierno de El Salvador adicionalmente va a tener que poner 55 millones y eso ya no es una cuestión que dependa del presidente Nayib Bukele. Son acuerdos tomados que se tienen que cumplir. Exacto. Ahorita, sobre todo saliendo de una pandemia, el que los pequeños empresarios, los medianos empresarios puedan entonces salir más ágil adelante, porque ojo, estamos en una época del año donde el comerciante quiere vender, recuperar un poquito lo que se tuvo que dejar de ganar por la pandemia, que era la prioridad. Entonces, lo que tenemos entonces es una actitud que la calificarías tú
de cómo, o sea, hablando ya de lo que hay detrás de esta gente. Ellos quieren utilizar el término crisis de poderes, cuando yo en realidad siempre he creído que lo que existe es un bloqueo por parte de la Asamblea Legislativa hacia el órgano ejecutivo. ¿Y a qué quiero llegar también con esa situación? Ellos ya únicamente no tienen nada que perder, literalmente se van a oponer absolutamente a todo lo que venga en beneficio de la población, ya lo han demostrado, porque ellos también saben que cada acción que ese gobierno toma es bien vista por la gente, porque nosotros estamos haciendo lo que la gente quiere, porque estamos con la gente y para la gente. Y ellos siempre decían el tema de la reactivación económica, que estaban preocupados con el tema de la reactivación económica. Y me parece incluso paradójico que en una portada de un periódico se haya hablado, por ejemplo, de que los jóvenes tienen un alto índice de desempleo en este país. Pero es muy contradictorio saber que también quieren quitar los fondos de alguna forma para muchísimas empresas, incluso informales, para personas que son emprendedores y que también de ellos dependen muchas familias. Este tipo de bloqueos, como tú le llamas, ataques, y hay que decirlo como ciudadano, lo digo que observo, actitudes de este tipo de inmadurez. Ahora bien, tú has decidido llegar, o por lo menos aspirar a llegar, si el votante así lo quiere, a sentarte en un curul de esos que dejan los de la Asamblea, ¿verdad? A ver cuál te toca. ¿Cuál va a ser entonces tu aporte en términos de cuando veas que algo el país necesita para prosperar y no se está logrando? Porque a veces acordémonos que hay mucho tema que resolver, sobre todo en temas de leyes, temas jurídicos, ¿verdad? Creo que algo muy importante es saber la responsabilidad que implica ser un diputado. Y una de las cuestiones más importantes creo que es dignificar el rol del diputado, porque actualmente las personas como se expresan, no es necesario que nosotros lo repitamos, porque ya existe un decantamiento de la misma población respecto a los diputados. No hay respeto, ¿verdad? No existe, o sea, no hay un respeto. No se dieron a respetar. Y te lo voy a decir, de hecho, mi papá, cuando yo decidí involucrarme en este tema, recuerdo muy bien que él me dijo: hija, pensá de verdad si tú querés que te llamen como actualmente le están llamando a los diputados, porque a eso te vas a ir a enfrentar. Sin embargo, yo le dije: papi, es que esa es la misión que nosotros tenemos, hacer que la gente deje de llamar peyorativamente a los diputados, porque va a sentir que ellos de verdad van a hacer un trabajo excepcional. Tiene, gracias a esa gente que además son casi los mismos que hicieron la guerra, que destruyeron este país, esa imagen. Entonces, tú estás dispuesta, tal como te decía tu papá, porque yo soy también un orgulloso papá de una linda mujer de tu edad, 1 año o 2 menor que tú, y también me preocuparía, porque ¿qué vas a hacer? Sos una joven que estás empezando prácticamente tu vida profesional y vas a ir a meterte a la boca del lobo. Ese es uno de los principales retos, porque si de verdad queremos transformar y construir país, no lo vas a hacer atrás de una denuncia de Twitter, no lo vas a hacer detrás de un Facebook, sino que creo que tenemos que pasar de lo que decís a la acción. Y eso también ha sucedido mucho con los jóvenes, que los partidos tradicionales no les han dado los espacios a los jóvenes para poder pasar y participar dentro de política, sino que lo que ellos han utilizado es decir, es que los jóvenes todavía no tienen toda la capacidad para poder desenvolverse. Pero eso ha sido una excusa de los mismos dictadores que están dentro de la Asamblea Legislativa, porque yo así les llamo, que los dictadores realmente son ellos, para no darle espacio ni renovación a una clase política que de verdad quiere hacer las cosas diferentes. Acerca de si la postura feminista, legal y legítima, tal y como la usa la oposición, ¿verdad? Realmente es así, o sea, la oposición está usando una postura del feminismo así como debería de ser. ¿Qué te hace pensar a ti lo que hemos visto? Porque hemos visto cuando se interpeló al ministro de Defensa que llegaron 5 o 6 señoras un poco alebrestadas a insultar, incluso a maltratar a una persona. Yo no voy a decir si era un hombre, si era una mujer, si era el ministro de Defensa, no, a una persona, lo maltrataron. ¿Y tú crees, tú como mujer, que esa es realmente una actitud digna para defender una causa tan loable y tan que hay que defender como el feminismo? Yo lo he analizado
y estoy totalmente convencida que lo que existe dentro de la Asamblea Legislativa es un falso feminismo selectivo. ¿Y a qué me refiero con eso? En que ellas tuvieron la oportunidad de verdad demostrar que están en defensa de los derechos de la mujer con la designada embajadora Milena Mayorga. ¿Y qué fue lo único que sucedió dentro de la Asamblea Legislativa? Porque para mí, eso es el caso que a mí me hizo saber, definitivamente en la Asamblea Legislativa está algo mal con las mujeres. Porque el hecho de que tú no podrás solidarizarte con alguien que estaba siendo atacada, que había sufrido violencia de género y que también los ataques provinieron de ellos, te demuestra que ellas no están en defensa de la lucha por y para las mujeres. Se escudan muchas por el hecho de ser mujeres y ahí sí yo estoy en total desacuerdo, porque si bien es cierto, hay derechos de las mujeres que aún tenemos que conquistar, porque si nos venimos en términos históricos, puedo hablar de todas las luchas, de todas las mujeres valientes que de verdad demostraron que querían un cambio para las mujeres como un colectivo, no en términos individuales. Y aún hay muchísimas cuestiones que tenemos que avanzar en nuestro país. Está el tema de la paridad en los empleos. Te puedo decir de que si bien es cierto hay una educación de alguna forma igual para todos, las mujeres siempre sigan ganando menos que los hombres y otros temas. Sin embargo, la única que yo he visto que ha propuesto temas para las mujeres ha sido Milena Mayorga. Ella propuso el tema de la banca para la mujer, ha estado mencionando que a las mujeres con cáncer se le tienen que dar más oportunidades. Y las únicas diputadas que todavía han estado de alguna forma agrediendo a la embajadora, ¿qué es lo único que hacen? Gritar. Y para mí eso sí es desprestigiar realmente el rol de la mujer, porque tú tenés que demostrar con capacidades y que con hechos que sos una mujer valiente, que sos una mujer que de verdad quiere construir nación, pero ese respeto te lo vas a ganar, no lo vas a imponer, ni tampoco por medio de una ley es que vas a obligar a que todos los hombres te respeten cuando tú no estás dando el primer paso para respetar, porque también creo que hay una línea que nunca se debe de traspasar y es la línea del respeto, y eso no existe tampoco dentro de la Asamblea Legislativa y es un enorme reto también como mujer de dignificar el papel que de verdad las mujeres debemos de realizar dentro de un órgano tan importante, porque al final nosotros nos vamos a convertir en representantes de la mujer. A ellas, a partir de lo que me acabas de comentar, que debería de ser realmente, porque sí hay que decir, es un país, el nuestro, machista, desde su fundamento. O sea, las mujeres tienen menos privilegios, ganan menos, han sido acosadas en las empresas históricamente. Nada menos, yo el otro día hablaba con una joven que estaba queriendo ella aspirar a un empleo, a un trabajo, se entrevista, y lo primero que veo, porque ya le hizo desistir de eso, es que había un indicio de acoso, ya un indicio, antes de asumir el trabajo, y lógicamente lo rechazó, porque eso hay, o sea, hay que decirlo, que realmente hay mucho trabajo que hacer acá, pero no estamos viendo, estábamos hablando de las diputadas actuales en la Asamblea, no estamos viendo una actitud acorde a ese respeto, porque respeto requiere respeto, como tú decías, o sea, claro. No vas a lograrlo de otra forma, no vas a lograr tú como ese insulto que yo mencionaba que hubo hacia el ministro de Defensa como persona, ya, como también hubo hacia Milena, hacia Felisa Cristales, hacia la secretaria de Comunicaciones Sofía Medina cuando llegó en una ocasión a hacer su trabajo a la Asamblea y fue ultrajada por el mismo presidente actual de la Asamblea, ¿no? O sea, eso definitivamente tiene que cambiar, pero es un cambio cultural y lógicamente tiene que haber una base legal, ¿verdad? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Forma muy gentil, si lo querés decir de esa forma, tus desacuerdos. Sin embargo, considero de que cada vez que ella trata de hacer algo, lo único que hace es gritar. A mí me han invitado para que pueda estar en debates con ellas. Pero, ¿sabes por qué no he ido? Porque para mí un debate es elevar el nivel de capacidad intelectual que tengas con alguien y no vas a ganar un debate por estar gritando, sino porque tú de verdad vas a representar lo que la mayoría de la gente quiere. Y lo único que te puedo decir de estas personas es que ellas no me representan como mujer. Y así creo que hay muchísimas otras mujeres que tampoco no se sienten representadas. Porque al final, en este caso del PDC, estamos viendo de que hay una diputada que está criticando el gobierno del presidente Nayib Bukele, que dice que los candidatos de Nuevas Ideas van a seguir órdenes, aún ni siquiera estamos en la Asamblea, y ella está hablando de que vamos a seguir órdenes y se excusa bajo esa narrativa, pero ella repite todo lo que Parker dice. La violencia de la mujer, unas mujeres
ya hay que decirlo así, bien poquititas, ¿verdad? Fueron a hacer actos de vandalismo a un monumento, lo fueron a dejar manchado de sangre. No sé, la evocación a la sangre también no es como que un buen mensaje, yo lo digo como comunicador, que se le puede dar a alguien cuando quiere transmitir algo que precisamente es respeten a las mujeres. No le vas a ir a hacer una evocación a la violencia, ¿no? Yo tuve una discusión al respecto muy seria y muy de altura, porque sí creo que eso es una desfiguración de algo que se quiere aquí y en todo el mundo, y sobre todo en países de machismo latinoamericano, ¿verdad? Pero no es la forma. Entonces hablábamos de que hay dos contendientes tuyas en esta campaña directamente, y hablábamos estábamos todavía con Zulen Ayala, porque tú me decías que incluso ella ha actuado violentamente contigo, porque bloquearte en las redes sociales sin que tú te hayas dirigido de una manera insultante hacia ella es una manera violenta, ¿verdad? Contanos un poquito qué es lo que tú ves que puede haber si alguien así llega a representar a las salvadoreñas y a los salvadoreños a la asamblea. Que yo pienso que los comportamientos agresivos no van a abonar en nada hacia lo que nosotros realmente queremos romper. Esa fue una pequeña anécdota que te estaba comentando, porque yo he dicho y lo sigo sosteniendo que quiero de verdad mantenerme de altura, porque ha sido un consejo que incluso mi familia me dio: por favor no vayas a caer en ningún tipo de provocación, aún sabiendo de que como toda mujer tengo mi carácter, pero he tratado siempre de mantener esos límites que ya te decía, del respeto, de no caer en la provocación, de no estar agrediendo a nadie, porque la agresión no únicamente se realiza de una manera física. Y ese día, yo no sé por qué, estaba viendo una serie de tweets y solo sabía que ella estaba bloqueada. Pero también, nuevamente digo, me parece muy contradictorio, porque esas mismas personas son las que denuncian cuando alguien sí las bloquea a ellas. Y empiezan a decir: me bloqueó, ya ven, no podemos tener un debate de altura, no podemos discutir, pero también realizan ese tipo de acciones. Y vinculándolo también con lo de las diputadas, o también incluso con las demás candidatas, no sé si, bueno, me imagino que vio también las agresiones que había sufrido una mujer, en las cuales su pareja en la zona oriental del país la había agredido físicamente con una piedra, pero ahí tampoco yo no vi a las diputadas ni a muchas candidatas manifestándose ni diciendo nada en contra de lo mismo. Entonces, al final, ¿a favor de quién están? ¿A favor de la población? ¿A favor de verdad de las mujeres? ¿Quieren romper con esos patrones machistas? ¿O únicamente van a seguir utilizando selectivamente cuando les conviene para victimizarse el hecho de que son mujeres? Porque para mí eso realmente sí es preocupante, el hecho de victimizarse porque sos mujer, lejos de abonar a la construcción que queremos de igualdad, lo único que estás promoviendo es que la mujer entonces es débil. Pero yo no considero que las mujeres seamos débiles. Yo considero que las mujeres realmente somos lo suficientemente capaces para demostrar con nuestras acciones, con inteligencia, que nosotros sí podemos. Por ejemplo, a ti, una de estas candidatas, Zulen Ayala, te decía en un programa de que tú ibas a estar bajo las órdenes directas, sin pensar nada de lo que ibas a hacer si llegabas a la asamblea. Eso ya es un irrespeto, porque estás respetando a la persona y a la mujer también al mismo tiempo. O sea, yo sí creo que hay que definir muy bien, o hay que separar cuando el respeto no tiene un género. O sea, el respeto es: vamos a respetar a las personas, vamos a respetar a nuestro entorno, vamos a respetar nuestra naturaleza, a los animales. Y yo entiendo de que si en nuestro país hemos tenido partidos que, por cierto, dirigentes hasta de la misma Zulen, que es el señor Parker, estuvieron poniendo sus conocimientos para hacer guerra, para hacer cosas que no nos sirvieron de nada a los salvadoreños, pues entiendo que ella entonces también demuestra esta violencia. Pero yo creo que hay que empezar a dejarla ya de lado, ¿no? O sea, y no nos vayamos tan lejos. El mismo PDC ha atacado, y digo PDC porque casi que el PDC es Parker, ¿no? Además de ser el presidente de facto de la Asamblea Legislativa, es casi el presidente o el que manda en todas las comisiones especiales que hay. Él es el que manda en la fracción de Arena, en la fracción del FMLN. De hecho, yo dije, si es que el dictadorcito es él, literalmente, porque él es el que está realmente llevando la agenda dentro de la misma Asamblea Legislativa. Pero él también ha manifestado de una manera peyorativa expresiones, no únicamente hacia nuevas ideas, bueno, sí, literalmente hacia nuevas ideas,
pero eso también es un insulto, eso también es violencia y nadie dice nada. Nos ha tratado de perros y no únicamente fue Parker quien ha dicho eso, sino que también no nos vayamos tan lejos al joven detenido de Arena, el cual también utilizó expresiones de violencia contra la mujer y que por eso fue detenido, que querían estar diciendo es un preso político, cuando en realidad lo que había sucedido era agresiones hacia la mujer, y veíamos como mujeres que dicen que defienden a las mujeres eran las mismas que estaban justificando las acciones. Era el mismo discurso de que es un preso político y todos los demás partidos se mantuvieron dentro de eso. Y yo sí quiero aprovechar porque para mí también lo más preocupante es que una persona que esté aspirando a una candidatura de suplente, como era el caso del mismo joven, haya estado dentro de la misma JED, y ahí nuevamente demostramos que dentro del mismo tribunal también los dardos están cargados hacia determinados partidos políticos, porque es como que nosotros seamos parte de esa junta electoral departamental y por nosotros pase también las valoraciones de inscripción de los mismos candidatos a Nuevas Ideas, pero si hubiésemos sido nosotros, entonces hubieran dicho que también estábamos tomando todas las instituciones, pero como son ellos, entonces ahí sí es institucionalidad y respeto hacia las instituciones que existen en el país. Entonces, si tú lo ves desde cualquier perspectiva, siempre hay justificaciones de cosas que ellos hacen mal, pero para ellos sí está bien. Pero si fuese alguien de Nuevas Ideas quien los hiciera, entonces ahí sí todos saltan, todos dicen cosas en contra de nosotros, cuando nosotros evitamos realmente y tratamos de ser también respetuosos con la institucionalidad del país. Hay un gobierno que ha cambiado de cuajo toda esa triste y parte oscura de la forma de llevar un Estado. Y quien no se ha puesto a la altura es la Asamblea, pero para eso vas a llegar tú, espero yo, a esa asamblea. Quiero que nos contes un poquito, Alexia, cómo es que decide Alexia Rivas, qué la impulsa realmente, cómo fue ese momento donde tú dijiste, yo me voy a lanzar a esto. Ese momento que llega y que seguramente yo te quiero pedir que me hagas un recuento de lo que fue Alexia desde que estaba chiquita o en el colegio, para tomar una decisión así, porque estamos hablando de que no es que tú fuiste que también es muy válido, a buscar un trabajo en una empresa, tú que tengo entendido, tu profesión es lo que tú Relaciones Internacionales. Contanos un poquito qué te lleva a ti a lanzarte a aspirar un puesto en el Congreso nuestro. Bueno, si hablamos de mis orígenes, yo provengo de una familia también humilde que me enseñó desde pequeña el valor del trabajo y también la responsabilidad. Yo nací en San Salvador, pero me crié en Sensuntepeque, Cabañas. De hecho, mis papás son de allá, así que buena parte de mi vida la viví allá. Estudié en una escuela pública en Sensuntepeque y tuve una infancia como cualquier salvadoreño común y corriente. Siempre estuve involucrada en temas estudiantiles, de organización, porque siempre me llamó la atención el hecho de poder aportar, aunque sea sustancialmente, cualquier cuestión que iba a cambiar de alguna forma el status quo, independientemente de donde yo me encontrara. En ese momento en el colegio, o sea. Sí. En ese momento era en el colegio, luego me vine para San Salvador, como la mayoría de personas que han vivido en el interior de la República, y eso también estaba vinculado con el hecho de que en el país no hay tantas oportunidades de universidades públicas, sino que tenés que venirte para San Salvador con todo lo que implica que tus papás se tengan que pagar transporte, vivienda, alimentación, y que eso es el diario vivir de muchos salvadoreños. Estudié en la Universidad del Salvador, Relaciones Internacionales. Dentro de la universidad también siempre estuve involucrada con temas de activismo. De hecho, siempre era como representante de cátedra de algunas materias, y ahorita también aprovecho a enviarle un saludo a mi ex catedrático Miguel Amaya Cuadra, que me dio también mucho de esa formación en Estado salvadoreño, en Derecho Constitucional, y me está viendo, por cierto, porque me escribió y siempre está pendiente de TVO. ¿Quién dijiste? ¿Cómo se llama? Miguel Amaya Cuadra. Oí un Cuadra por ahí. No. Yo Yo estudié en la Nacional. Okay. Entonces, siempre estuve involucrada en eso, y de hecho a veces era como que me molestaban, porque yo siempre hacía análisis en Facebook, porque era la única plataforma que tenía para poder expresarme, pero lo hacía de una forma crítica.
Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.